Foro abierto, preguntas y respuestas para católicos y protestantes. Yo, al no ser católico, estoy abrogando la palabra de Dios al no aceptar la tradición. Yo sé que no lo haces con una mala intención, no creo que lo hagas así, pero al tú rechazar la tradición apostólica, estás rechazando parte de la palabra de Dios. Pero yo, al rechazar parte de la palabra de Dios, tendría un gran problema, ya sea por ignorancia, porque a pesar de ser ignorancia no deja de ser pecado. Si lo haces conscientemente, deliberadamente, con pleno conocimiento, sí, estarías obrando mal, estarías pecando. Wow, o sea, tendríamos que ser todos católicos, creer todos los dogmas y no despreciar ninguno. Yo creo que más allá de las buenas intenciones, el problema es que por ignorancia terminan rechazando bastante de lo que el mismo Jesús enseñó. Y yo sé que lo hacen por ignorancia, pero tú dijiste algo que es muy cierto. Tú dijiste, bueno, entonces significa que todos deberíamos ser católicos. Y la respuesta es sí. Yo he enseñado en mi canal que no guardar Shabbat es pecado, sea por ignorancia, sea voluntariamente, sea por altivez o por orgullo. ¿Qué me contestarías a eso? Yo respondería que si no existiera la nueva alianza, tendrías razón. Si Jesucristo no hubiese venido e instituido la nueva alianza, tendrías razón. Por ejemplo, si nos regresamos a los tiempos antes de Cristo, en lo que sería el pueblo de Israel, el pueblo judío, no guardar el Shabbat, no guardar el sábado sin una causa justificada, es un pecado. Sí, yo creo que es un pecado. Pero resulta que ya existe la nueva alianza y resulta que ya vino Jesucristo y resucitó en el primer día de la semana. Y como ese es el inicio de la nueva creación, nosotros vemos que ya la iglesia del Nuevo Testamento adoran a Dios, tienen su culto el primer día de la semana y no el sábado. Ok, ahora, no estás aceptando que sea pecado abrogar el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento, pero sí es pecado no acatar la tradición, que de hecho realmente, a mi parecer, no está dentro de la palabra del Señor en ninguna manera. Esto es bastante contradictorio, porque el cuarto mandamiento está escrito por el mismo dedo de ahí Dios. te estás confundiendo, Adolfo, porque no es lo mismo abrogar que quebrantar. Tú como que te imaginas que abrogar el sábado como el día de reposo, tú como que te imaginas que eso significa quebrantar o violentar, o sea, como incumplir. Y Jesús no vino a incumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Ahora, cuando usas la palabra abrogar, no sé si has analizado esto, pero esa es la palabra correcta. Jesús con la nueva alianza abroga la antigua alianza. Sería un error pensar que la antigua alianza todavía sigue vigente, porque la carta a los hebreos nos dice que el antiguo pacto, la antigua alianza está abrogada, pero no significa que ya nosotros los cristianos, por considerar que la antigua alianza está abrogada, estamos quebrantando la ley. No, no estamos quebrantando la ley. Más bien estamos obedeciendo la ley. Jesucristo no vino a quebrantar la ley, vino a cumplir la ley. Entonces, estoy de acuerdo con que el antiguo pacto está ya cumplido y abrogado. Estoy de acuerdo con eso. Okay. Pero no es lo mismo pacto que ley. Y ahí sí tengo un poquito de especialidad en el tema, que un día de estos quizá lo quieras tocar. Voy a tratar de traerte esa información en algún momento. A ver, ahorita yo te puedo ayudar, mira, porque no se necesita ser experto. Con una pregunta te voy a ayudar. A ver, dime. Ok. ¿Tú crees que la circuncisión es parte de la ley? Sí. Okay. ¿Tú crees que los varones cristianos se deben circuncidar? El prepucio no. Ok, pero eso sería un sí o un no. No. O sea, ¿tú crees que los varones cristianos no se deben circuncidar? Ok, pero nótese que en la pregunta anterior, por confesión propia, tú dijiste que la circuncisión es parte de la ley. Te digo esto para que te des cuenta, porque yo entiendo bien la diferencia entre ley y lo que es la alianza, pero tú asumiste que porque el sábado está como parte de la ley, que por lo tanto se debe guardar. Pues si fueses consistente, estarías circuncidado, pero no lo estás. ¿Por qué? Porque típicamente los grupos de corte sabatista
son selectivos. Por ejemplo, mira, hay quienes vienen y te dicen, mira, aquí dice que este estatuto del sábado es algo que sería perpetuo. Yo les digo, sí, pero se te olvida que también se dice de la circuncisión que es algo perpetuo. Y Sí, tú no lo guardas, ¿verdad? Dice, no, eso no lo guardo. Le digo, ¿por qué? Si el lenguaje de perpetuidad que está presente en el sábado es el mismo lenguaje de perpetuidad que está presente en la circuncisión. claro. Estoy de Ujú. acuerdo, pero el tema es que también la circuncisión es un pacto. Y este pacto se le dio a Abraham. Y el pacto que Dios hizo con Abraham, de hecho, es el que en la circuncisión misma, por ser pacto, está abrogada en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no circuncidarse no es quebrantar la ley, tiene razón. Pero el cuarto mandamiento, por ser uno de los 10 mandamientos, este sí está bastante más complicado. Yo tengo bastante muy buena información sobre el tema. Tengo aproximadamente 85 objeciones en contra del Shabbat y las he estudiado a conciencia. Y si buscas en el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta, no recuerdo ahora en dónde lo dice, no sé si es en Hebreos, lo dice claramente que la circuncisión es un pacto. Por eso te mencioné que el pacto sí está abrogado, el pacto. Y algunas leyes también referentes a sangre y muerte de animales, por supuesto que sí. Pero en el sentido de ley propiamente, y hablando del decálogo, que son los 10 mandamientos, ahí sí tenemos un gran problema. Pero no estoy ahorita, digamos, tratando de debatir ni defender el tema del Shabbat, sino que nada más haciendo una pequeña distinción, o sea, ¿por qué razón no puede ser pecado algo que sí está escrito y que y que aprobarlo de alguna manera o incumplirlo de alguna forma, me dijiste que no era pecado, pero sin embargo, lo que no está escrito, que es la tradición, que no sabemos ni de qué se trata porque no está escrito, no hacer ni acatar esto sí es pecado. Y créeme que Ok. no tengo problema, o sea, está bien. Sí, lo de guardar el sábado, la Ujú. circuncisión, los días de fiesta, las leyes rituales, las leyes dietéticas, Sí. los días de reposo. De hecho, todo eso queda bajo el antiguo pacto, bajo la antigua alianza que está abrogada. Entonces, mira, yo sé Ujú. que aquí podemos caer en una especie digamos que mi interpretación católica contra tu interpretación sabatista, ¿no? Pero Sí. es muy sencillo. Si tu interpretación es la correcta, ¿por qué vemos a la iglesia del Nuevo Testamento que en ellos no se reunían el sábado? ¿Por qué vemos que los padres de la iglesia tampoco se reunían el sábado? ¿Por qué vemos que siempre se ha enseñado que porque Cristo inauguró la nueva creación el primer día de la semana, que es domingo, desde el Nuevo Testamento, los cristianos se reunían el primer día de la semana? Lo vemos cuando Pablo habla de la Eucaristía, en primera los Corintios, dice que cuando ellos se juntaban como iglesia, y también les dice que aparten una ofrenda cada primer día de la semana cuando se juntaban como iglesia. Siempre vemos que era el primer día de la semana, el día que Jesucristo resucitó. O sea, no es una casualidad. Uno pues si ¿sabes qué, José? No, yo creo que más bien sí es una casualidad. Cristo resucitó el primer día de la semana y por eso vemos que siempre los cristianos están reunidos el primer día de la semana. Yo no creo que sea una casualidad. Y aparte, más allá de lo que yo crea, uno debería decir, bueno, vamos a ver quién tiene la razón. Si Adolfo o José, vamos a la historia y vamos a ver cómo los padres de la iglesia hablan del tema. Y resulta que cuando uno va a los padres de la iglesia, vemos que es en el primer día de la semana cuando se rinde culto a Dios. Entonces, tu interpretación es algo que no tiene asidero, no tiene un fundamento ni en la Biblia, o sea, ni en el Nuevo Testamento, ni en la historia. Y eso es un problema. Fíjate que algo sé del tema del Shabbat, si seguimos dialogando, que por cierto, la idea de dialogar contigo es porque estoy en lo personal cansado de las peleas absurdas. Estoy cansado de mandar al infierno a todo el mundo que no piensa como yo. Estoy cansado de toda esa locura. Estoy cansado de algunos hermanos, y les llamo hermanos porque al final de cuentas, pero
Yo creo que hay un abuso en redes sociales, ya todos simplemente lo que quieren es ganar el debate y no aprender. Y yo creo que puedo aprender aquí, te soy honesto, porque si yo realmente digo que no puedo aprender algo nuevo, yo estaría diciendo que soy infalible o que soy Dios. Entonces esa es la idea, pero algo sé del Shabbat, realmente, y lo guardo como trinitario que soy, lo guardo como evangélico que soy. No, no soy adventista, amo mucho a los adventistas del séptimo día, no estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Tampoco soy sabático, no soy judío ni soy mesiánico en el sentido de mesiánico, aunque todos somos mesiánicos en algún sentido, pero en el propio sentido de mesiánico no lo soy, como se conoce el mesianismo hoy en día, claro. Entonces, sí, estoy haciendo un muy buen trabajo respecto al Shabbat, ahí te contaré, ya tengo parte del proyecto y es muy interesante. Voy a mencionar en parte ahí a la Iglesia Católica también porque me interesa esa historia, pero en sí el tema no, si algún día quisieras conversarlo, lo dialogamos. No sé, te invito de antemano a mi humilde canal para escucharte, así como también he escuchado a otras personas, así como me estás escuchando ahora. O sea, yo estoy tratando de hacer un ejercicio de tolerancia, porque ¿acaso es bonito que, por ejemplo, un programa diga destruía a un católico, como si estuviéramos llamados a destruir personas? Es ridículo, José, es Sí, ridículo. no, Entonces, pues, sí, yo tengo que tampoco no escapar estoy de de todo acuerdo eso, ¿no? no estoy de acuerdo con cosas así de las que mencionaste, ¿no? Gente que quiere insultar o quiere lastimar a las personas. Pero lo que yo sí creo que es mi deber es mostrarte que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Es que mira, ponte a pensar, ¿cómo es posible que ahorita en el 2025 uno tenga que andar así como que tratando de inventar la rueda, ¿no? O sea, Sí. no, es que el cristianismo ya tiene 2000 años. El cristianismo tiene 2000 años. Entonces, mm, por ejemplo, ahorita que mencionas que tienes una investigación bien profunda del día sábado, am, sí, pero, o sea, ponte a pensar, o sea, ¿por qué tu investigación no es lo que triunfó en la iglesia? O sea, ¿por qué no es lo que existe en los 2000 años de cristianismo? Mencionaste que no eras adventista, pero históricamente son los adventistas y hay algunos otros grupos que salieron, creo que le llaman la Reforma Radical. La Reforma Radical, no me acuerdo si eran me quiero acordar quiénes. Hubo un grupo, una rama pequeña que eh, creo que también por ahí guardaban el sábado, pero los adventistas son los que más han popularizado lo del sábado. Pero es que esa es tu historia, José. Hay otra historia. No es la única historia y ese es el punto. Yo creo que hay que contar toda la historia, no solo una Pero parte de decir la que los historia. adventistas, a ver, decir que los adventistas son los que popularizaron esto del sábado a nivel mundial, ¿tú crees que esa es mi historia? No, imagina que yo no nací y que yo no existo. Ok. Si tú entras a cualquier enciclopedia, te vas a dar cuenta que no ha habido un grupo sobre la faz de la tierra que más haya popularizado la idea del sábado que no sea los adventistas. O sea, no es mi historia. O No. sea, o sea, la historia no me necesita a mí. Yo pude haber jamás haber nacido y Ujú. tú todavía puedes ir a Google y todavía puedes investigar. O sea, eso es historia, no depende de un católico, no depende de mí. Eh, ¿Y te parece que hay que creerle en ese sentido a la historia? Y si miras históricamente que hay algo contradictorio a la Biblia, ¿por qué no acatar la Biblia? ¿Por qué razón? Y no digo que estés mirando algo contradictorio porque entiendo que sos una persona honesta, que piensa que está en la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, la iglesia que te da la salvación, etcétera, ok. con todos los privilegios, pero sin embargo, yo veo que dentro de la historia de la iglesia hay muchas cosas que contradicen lo que la Biblia realmente nos enseña. Es que ese ejercicio del que me hablas, de revisar y analizar y ver si hay algo que sea contrario a la Biblia, sí lo hice. Y esa es la razón por la que abandoné el protestantismo. Precisamente porque sí me importó asegurarme de que estaba creyendo la verdad, porque no quería
vivir una vida y morirme engañado, confundido. Entonces me di a la tarea, me tomó varios años, yo descubrí que lo que la Iglesia Católica afirma sobre sí misma, a pesar de que yo no lo creía ni quería creerlo, pero terminó siendo cierto. Y cuando tú te encuentras con la verdad, no tienes opción más que una de dos. O ignoras eso que descubriste y te mantienes esforzándote por ignorarlo, o de plano te rindes. De plano te rindes y lo aceptas. Entonces, yo sé que hay muchas cosas sobre la Iglesia Católica que no las puedes entender, que desde tu punto de vista no son, no son válidas, no son bíblicas, pero yo te aseguro que a pesar de que te va a tomar años, porque este programa se va a terminar, pero a ti te va a tomar años, pero te aseguro 1000% que cada una de tus objeciones, de tus dudas, quedarían resueltas si tú te comprometes delante de Dios a llegar hasta el fondo del asunto y eh, no parar, aunque eso te cueste hacer sacrificios, y sí cuesta, ¿no? Sí cuesta hacer sacrificios. Es lo que yo te puedo decir. Correcto, mi hermano. Sí. Es que todo está ahí. Lo de la Virgen María, están los padres de la iglesia, la idea de que ella fue concebida sin pecado, está en la Biblia, están los padres de la iglesia. Por ejemplo, Eva fue creada sin pecado. ¿Tú crees eso, no? Que ella es la inmaculada creación. Eva. Me imagino que lo Eva, crees, ¿no? Eva fue una criatura libre. No. Es que cuando hablas de inmaculada, el problema es que estaríamos diciendo que esta criatura no pecó nunca. No, no, no. Nació No, sin pero pecado y no pecó nunca. no, eso no es. Es ¿No diferente. es Esa es la inmaculado eso? impecabilidad. No, la primera mujer, nuestra madre, de hecho Eva significa la madre de los vivientes. Eva, ella fue creada inmaculada, pero nosotros sabemos que ella tomó una decisión y ella cayó. Es lo que se conoce como la caída. Pero antes de la caída, ella fue creada inmaculada, sin pecado. O sea que inmaculada significa sin mácula, sin mancha. Ella fue creada sin mancha, totalmente libre del pecado desde el primer instante de la creación. Pero ella pertenece al orden de la antigua creación. Pero Cristo vino a establecer o a inaugurar la nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. He aquí, Sí. las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces Cristo viene a traer un nuevo orden. Cristo viene a traer la nueva creación. Y en la nueva creación hay una nueva Eva. Y se cumple lo que Dios le dijo a la serpiente, que iba a establecer una enemistad entre la mujer y la serpiente, y el hijo de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Ponte a pensar, ¿qué está diciendo Dios? ¿Por qué Dios dice que va a establecer una enemistad? Porque resulta que cuando pecaron, tramaron establecieron una amistad. El pecado hace que la criatura esté en una amistad con Satanás, con la serpiente. Entonces Dios dice que va a establecer una enemistad. Significa que Dios va a romper el lazo que unió a la mujer y Adán, a Eva y Adán, lo va a romper. Y eso se cumple cuando la Virgen nace sin la mancha del pecado, como Eva había sido creada sin la mancha del pecado. Entonces, tienes en Génesis, tienes en Génesis un paraíso perdido. Tienes en Apocalipsis un paraíso recuperado. Tienes en Génesis, a la primera Eva y el primer Adán creados sin pecado, pero luego fallan. Y tienes en la nueva creación, tienes al nuevo Adán y a la nueva Eva libres de pecado y restaurados. Lo que se perdió en Génesis viene y es restaurado en tiempos de la nueva alianza. Y esa es la Virgen.
Es la madre de la simiente que le aplastó la cabeza a la serpiente. A ver Pero si te, a ver recuerda, si te entendí. a ver, La antigua Eva no tenía pecado, nació sin pecado, sin mancha, después pecó, pero sí, nació sin mancha. Después pecó y ya todos empezamos a nacer con pecado, básicamente. sí, Adán, la misma historia, ¿no? Nació sí, sin pecado y después pecó. En este sentido, el nuevo Adán es Cristo. El postrer Adán es sí. Cristo. Ujú, Y la nueva Eva, la postrer Eva, es María. sí, Así, ahora. El problema es de que sí dice que el postrer Adán es Cristo, pero no dice que la postrer Eva es María. No está escrito así. Sería una claro. interpretación, una tradición oral, yo qué sé. Ok. Ahora, el otro punto es Hay una que, razón, hay una razón por la que no dice, ¿eh? Tiene ¿por que qué no ver, lo dice? sí, por la misma razón que cuando Pablo habla del primer Adán, no menciona a Eva. O sea que en lo que es la cosmovisión judía, la cabeza es el varón y el varón es el responsable. Por eso, a pesar de que fue Eva la que fue engañada, Dios no va con ella. Dios va y le pide cuentas a Adán. Entonces, Ok. mira, tanto en el caso, tanto en el caso de la caída, se responsabiliza a la cabeza federal, que es Adán, a pesar de que fue Eva la que primero fue engañada y cayó. Tanto en el caso de la restauración, al que se pone como responsable, a pesar de que sí hubo una mediación de la Virgen, pero es Adán. O sea, tienes a dos cabezas federales. Tienes al primer Adán y tienes al segundo Adán, el viejo Adán y el nuevo Adán. Y ellos son los dos representantes de la antigua creación y la nueva creación. Esa Ok. es la razón. Por la misma razón que Pablo no menciona a Eva, es la misma razón que no menciona a la Virgen. Tener respuesta para muchas cosas. Eso me encanta. O Mira, sea, yo lo que no tolero es hablar con personas con las que no se puede hablar, ¿no? ¿sabes Empiezan a por qué? ¿Sabes insultarme. por qué me da risa? Adolfo, te voy a decir por qué me da risa. ¿Por qué? Ni te conozco y no sé, me siento con confianza. Me da risa porque eso que tú dijiste, esa reacción que tuviste, yo la tuve cuando yo estaba investigando catolicismo. De verdad. Yo decía, no, de verdad, mira, para que veas, te voy a platicar esto, mira. Dale. Yo pasé de tener una convicción super, mega, ultra, hiper fuerte de que los católicos obviamente no tenían ni cómo justificar absolutamente nada. O sea, para mí era súper, súper obvio, de verdad. Fíjate, Sí. pero yo pasé de eso a gradualmente ir descubriendo poco a poco y con mucho escepticismo y con mucha distancia, ir descubriendo que estos católicos parece que para todo tienen una respuesta. Ujú. Porque empecé a escuchar en inglés Catholic Answers, respuestas católicas, veía debates. Y todas esas cosas que yo asumía que los católicos para Sí. nada podían responder, gradualmente, poco a poco, una por una, me di cuenta que sí, Te la a pesar de que no estaba de respondieron. acuerdo, pero sí tenían una respuesta. Y es que sí, a eso me referí cuando te dije hace unos minutos que te tomaría años, pero que si tú te comprometes delante de Dios, delante del Creador, a investigar, te vas a dar cuenta gradualmente, poco a poco, que todas tus objeciones al final del día quedarán respondidas. No, pero está bien porque te dije, o sea, personas que, por ejemplo, están dialogando contigo y te dicen, dijiste esto y te aseguran que lo que dijiste es así y que ellos te entendieron de manera correcta cuando te están tergiversando lo que dijiste, ¿no? Por eso Oh, sí, hay gente con la que no se puede hablar. Pero sí, me ha me tocado. gusta que realmente respondes y decís, bueno, sí, claro, no está escrito así por tal y tal razón, o sea, está bien. Ahora, el tema puntual aquí es, María no tiene pecado y lo que se me viene a la mente rápidamente es, Cristo no murió por María. Que eso ya se ha dicho, no me lo estoy inventando yo ahorita, sino ya se ha refutado, lo han refutado otras personas o tratado de refutar otras personas. María no fue salvada por Cristo ya que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. María no tenía pecado, entonces no la salvó. ¿O cómo sucedió esto? Contame. No, sí fue salvada. De hecho, ella lo declara. Ella declara que el Señor es su Salvador y ella se declara su sierva. Ok. Lo que sucede es que la Virgen fue salvada de una manera distinta. Por ejemplo, mira, Ok. a un niño, a un niño que cae en un precipicio, Ujú, ujú. lo puede salvar de dos maneras.
lo puedes salvar recogiéndolo una vez que ha caído y llevándolo a ser sanado. O sea, una vez que ya cayó, tiene una herida, tiene un problema y lo vas a sanar y lo salvas. Pero también pudiste haber salvado al niño cuando el niño estaba a punto de caer y tú lo rescatas antes de que caiga. En las dos instancias se puede decir con justicia que Adolfo es salvador del niño, ya sea que lo salvaste después de haberse caído o ya sea que lo hayas salvado librándolo de esa caída porque justo en el momento lo rescataste. Y de las dos maneras tú te convertirías en salvador, te convertirías en salvador de este pequeñín. El Señor es salvador de las dos maneras, de manera preventiva y de manera correctiva. Estoy de acuerdo, pero prácticamente no la salvó en la cruz. No dio su sangre por ella porque no había necesidad, porque ya la había salvado de otra manera. Realmente no, Adolfo. Ella sí fue salvada precisamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente de manera anticipada, pero mira, para muestra un botón. A ver. O para muestra, mira, voy a cambiar el dicho, ¿no? De para muestra un botón. Para muestra una grande nube de testigos. ¿Tú te acuerdas de Hebreos capítulo 11, donde se habla del Salón de la Fama de los héroes de la fe, ¿no? Sí. Todos los grandes santos, ¿no? Bueno, todos ellos fueron salvados por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario de manera anticipada. Pues de la misma manera, la Virgen también, de manera anticipada, pero claro, de una manera no solamente anticipada, sino también de una manera muy peculiar, muy especial. José, pero es que tenés un problema también ahí, José. A ver. El problema es, el problema es que dice, por cuando todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, y está hablando de Cristo. Entonces, o todos pecaron, o todos fueron salvados en la cruz, o todos fueron salvados de manera anticipada, Okay. pero recordemos que ahí hay un problema, porque los que me estás diciendo fueron salvados de sus pecados, por cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Sí, yo sé. Pero María, que no tenía pecado, nunca pecó, sí. ¿cómo Sí, yo puede sé, ser pero salvada? la única razón por la que De la cruz, te me refiero. recordé a los santos del Antiguo Testamento no es para decir que la Virgen fue salvada en la misma condición, o sea, como estaban los santos del Estoy de Antiguo Testamento, acuerdo. sino solamente fue para responderte cuando tú decías que cómo iba a ser salvada si todavía no moría Cristo. Entonces yo te dije que los santos del Antiguo Testamento también fueron salvados a pesar de que Cristo todavía no moría. Ahora, lo que tú señalas de que los santos del Antiguo Testamento sí fueron pecadores y la Virgen se supone que no, eso es cierto. Eso es cierto, pero no significa que la Virgen no haya tenido la necesidad de ser salvada. Sí que tenía la necesidad. Si no hubiese recibido esa intervención divina, créeme que la Virgen hubiera nacido con la mancha del pecado. La única razón por la que la Virgen fue concebida sin la mancha del pecado original fue precisamente por una intervención del brazo del Señor. El brazo del Señor la salvó, librándola de que fuera concebida con la mancha del pecado original. Y así como en la antigua creación tienes a la primera Eva que fue creada sin mácula, en la nueva creación en Cristo Jesús tienes también a la nueva Eva que fue concebida sin la mácula del pecado. ¿Estarías diciendo entonces que Cristo en la cruz por su sangre salvó a toda la gran mayoría que tenía pecado? Bueno, no vamos a entrar en ese detalle. No estoy hablando de la gran mayoría porque no es que haya salvado a todo el mundo, pues, pero salvó a la gran mayoría que tenía pecado, que creyeron en él, por supuesto, y salvó a una que no tenía pecado por la misma sangre. Eso me estarías diciendo. Salvó a una criatura de manera distinta, de manera anticipada. La rescató la rescató antes de que cayera y fuera manchada. Pero si no la hubiese rescatado, ella hubiera sido una criatura ordinaria. Pero para entenderte nada más, créeme, te repito otra vez para entenderte. Cristo la salvó antes de que ella, o sea, la salvó prácticamente de caer en pecado. Como Eva antes de hablar con la serpiente, hagamos de cuenta.
Pero entonces no la salvó en la cruz, porque la cruz es solo para los pecadores, para salvar pecadores, para pagar la deuda del pecado, para que estos que habían sido destituidos de la gloria de Dios regresen otra vez a la presencia de Dios, que son los pecadores. Eva no fue salvada en la cruz entonces, básicamente, porque estoy de acuerdo que los antiguos fueron salvados anticipadamente por los méritos de Cristo, sí, pero eran Ok. pecadores, sin duda alguna, porque en Una Apocalipsis pregunta, dice, a ver, una dime, pregunta. Cuando tú dices, Adolfo, que Cristo únicamente salva a los pecadores, sí. eh, cuando dices los pecadores, ¿a qué te refieres? Así de una manera cortita, ¿a qué te refieres cuando dices que Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores? ¿A qué te refieres? Me refiero a los pecadores que creen en Él. Sí, yo sé, pero ¿qué significa, qué se necesita para que esos pecadores sean pecadores? Bueno, que pequen. Que pequen, por ejemplo, dame algunos ejemplillos ahí de pecados. La transgresión de la ley es pecado, dice Primera de Juan, creo. ¿Ok? Cualquier cosa. Entonces, entonces ahí ya veo que ahí es donde está tu problema. Ok, Que a tú te ver. sí, que tú te imaginas, Adolfo, que únicamente los que cometen pecado actual, los que quebrantan o los que transgreden la ley del Señor, son pecadores. Y eso es incorrecto. Porque aun aquellos que no transgreden la ley del Señor, aun aquellos que no quebrantan los mandamientos de Dios, también son pecadores. Ok. Entonces, me di cuenta, pude identificar el error por la manera en que lo dijiste, que Cristo murió en la cruz para poder salvar únicamente a los que han pecado. Y cuando dijiste eso, fue como una campanita dentro de mí, pin, 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 pin. Dije, él piensa que solamente los que cometen, en teología, en dogmática se le llama pecado actual. El pecado Ujú, actual es el que haces en el tiempo y en el espacio, ujú. quebrantando la ley moral de Dios. Pero esos no son los únicos pecadores. O sea, tenemos ¿Cómo? el caso. ¿Cómo? A Sí, ver, eso nunca me lo habían dicho. claro, ya me di cuenta. ¿Podés Entonces, pecar sin transgredir la ley? a ver, una pregunta. Sí, claro, por supuesto. No estamos hablando de pecadores. Por eso te hablé y te dije que en dogmática está el pecado actual, pero no solamente existe el pecado actual. Ajá. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees en el pecado original? No, yo creo que se hereda la muerte. Todos heredamos la muerte a pesar de no haber pecado como Sí, contra pero si Cristo. heredamos la muerte es porque hay pecado, porque la paga del pecado Ah, es muerte. tenés razón, me echaste un gol ahorita. Ya te eché varios, Bueno, de hecho, no, Ya te eché varios. y está bien, está bien, No, no, está sí, bien. es que No, 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 no estoy tenés si te razón. fijas, yo estoy bien tranquilo, Déjame no que me estoy así defienda. como a ver, Sí, tenés razón, la paga el pecado, la muerte, pero lo que pasa es que el tema la muerte no es solamente la muerte del cuerpo, sino la muerte segunda, la segunda sí, sí, sanatoria. claro. Sí, la muerte Entonces, espiritual, la separación de cuando Dios, Adán, perdón, la muerte espiritual, la separación de Dios. Pero mira, para sí, no desviarnos, porque veníamos bien, mira, entonces tú no, decías pues sí, ahí, tenés razón, Que dale. Cristo murió en la cruz únicamente por los pecadores. Entonces yo no me Ujú, adelanté, sino que te pregunté. Dije, ¿qué entiendes por ujú. pecadores? Y dije, no, pues los pecadores, los que transgreden la ley del Señor. Yo te Sí, dije, o sea que tú crees que únicamente son constituidos pecadores los que transgreden, los que quebrantan mandamientos como no robarás, no matarás y todo ese tipo. Y te dije, sí. no, no es así. ¿Un Eh, niño nace con pecado? sí, es que por eso te dije que existe el pecado original. Con ese nacen todos los seres humanos. Entonces, todo esto es Mm, para regresarnos a la Virgen. La Virgen, la Virgen no hizo pecados actuales, así como tú lo venías diciendo, ajá. pero ella, al ser un descendiente de la raza humana, estaba destinada a nacer con la mancha del pecado, con el pecado original. Ujú, Recuerda que el pecado original toma su nombre de aquel primer pecado que cometió Eva, la primera Eva. De ahí viene la etiqueta de pecado original, significa ujú, primer pecado. Entonces ella, en virtud de ser un descendiente de la raza humana, estaba destinada a nacer con la mancha del pecado original. Y es ujú. allí donde entra la salvación del Señor. Por eso decimos que la salvó de una manera distinta y de una manera anticipada, pero la Sí. salvación de la Virgen también está fundada
en la obra de Jesucristo. Sin la obra de Jesucristo, es una imposibilidad que se le haya concedido a ella la salvación de manera anticipada como se le concedió. En otras Pero palabras, esa forma anticipada es en la cruz igual. Y claro, lo que todos, hace, lo que hace la cruz es eliminarle la mancha del pecado original. la cruz es el instrumento de Dios para borrar Mm, la mancha del pecado, ya sea la mancha del pecado original o bien pecados actuales como robar, como mentir, como tener lujuria, todo ese tipo de cosas. O sea que sin importar la naturaleza del pecado, ya sea el pecado original o el pecado actual, el que hacemos en el tiempo, la cruz borra nuestros pecados. Y es como en el caso de los infantes, es como en el caso, por eso pero siempre, a eso voy, por eso te dije que respondiste rápido, pero hay un problema con el tema del pecado original, porque la Biblia misma dice que de los niños es el reino de los cielos, sí, y, pero no lo dice, no no es, literal. o sea, no está diciendo que los niños no necesitan recibir la fe, simplemente está hablando ahí de la inocencia que caracteriza a los niños. Por eso dice que Ujú, nosotros nos debemos de hacer como niños. En nuestra relación con Dios, ver a Dios como como un padre amante, y nosotros depender de Dios como este niño que depende completamente de su papá, que depende completamente de sus padres y que todas sus necesidades van a ser cubiertas por los padres y el niño simplemente se abandona a los padres. Así nosotros con Dios tenemos que volvernos como niños y tener esa inocencia. Pero el salmista dice, en pecado me concibió. En pecado me concibió mi madre, y ahí es donde entra lo que yo te decía, y ahí es donde te faltó considerar eso. Entonces, la Virgen, si no hubiese sido por una intervención divina fundada en los méritos de Jesucristo, no ujú. hubiese podido escapar de aquello a lo cual estaba destinada, nacer con la mancha del pecado. Como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿ves? La Virgen fue salvada. Entonces ella es la nueva Eva. La creación en Cristo es una restauración de lo que Satanás Sí. echó a perder. Satanás echó a perder a Adán y a Eva. Satanás echó a perder la creación. Y ahora en Cristo todo es restaurado. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y se cumple. Génesis 3:15 es una promesa. Cuando dice estableceré enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre el hijo de la mujer, que es el Mesías, es Jesucristo. No sé si tú te habías puesto a pensar que Génesis ¿Quién 3:15, aplasta la cabeza de la serpiente? bueno, No me digas que María. el que es el que es el autor de la salvación es Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es la ofrenda perfecta ofrecida a Dios Padre para la redención y la expiación de nuestros pecados. La Ajá. Virgen María participa de esta obra de una manera que ni siquiera los más grandes santos han participado. Por ejemplo, tú me puedes decir, José, pero Pablo dice que él participa de la redención. Sí, claro, todos los santos participan, pero la Virgen tuvo una participación distinta. Mira, yo te puedo preguntar, mira, ¿quiénes participan del misterio de la iniquidad, del misterio del pecado? Tú puedes decir, no, pues todos los pecadores, toda la Sí. gente que ha vivido una vida en pecado participan de eso. Y yo te diría, sí, tiene razón, pero hubo una criatura que tuvo una participación en la caída como nadie la ha tenido. Tú puedes decir, ¿quién? ¿Hitler? No, no fue Hitler. ¿Quién? Puedes decirme a los peores pecadores que te puedas imaginar. Y yo te voy a decir, no. Hubo una criatura que los supera porque tuvo una participación en la caída como ninguna otra criatura la ha tenido. Y esa es la primera Eva. Porque fue la primera Eva el instrumento que Satanás usó para que Adán, como representante y cabeza federal, Mm, cayese. Y de la misma manera que la primera Eva tuvo una participación en la caída muy peculiar, también la nueva Eva tiene una participación en la redención muy peculiar, que ni Pablo, ni San Francisco de Asís, ni ningún santo la ha tenido. Entonces, singular es la primera Eva,
al ser mediadora o instrumento en la caída. Y también singular es la nueva Eva en la participación que tuvo, causa secundaria, en la redención. Pero si me preguntas, ¿quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesucristo. ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesucristo. ¿Quién es el que murió en la cruz? Jesucristo. Eso los católicos estamos obligados a confesarlo. Si yo no creo lo que me estás diciendo, si yo no lo veo en la palabra del Señor, yo estoy en pecado respecto a María, por ejemplo, al no reconocerla como la que restaura prácticamente la puerta donde se quedan los querubines con sus espadas encendidas o algo así es lo que dice la escritura, ¿no? Espadas refulgentes, que se cerró y quedó cerrado el paraíso por Eva. Me estarías diciendo que por María se abre otra vez el paraíso, porque prácticamente esa es la distinción que estás dando. Claro, Jesucristo es el que restaura todas las cosas, etcétera, etcétera. Pero Sí. si yo no creo eso, y si yo no lo veo en la palabra del Señor, y yo respeto a María, por eso te dije al principio, María católica, porque yo hago esta distinción, ¿no? María católica y María bíblica. Sí, de hecho, la María católica es la María bíblica. La María. De hecho, mira, para ser más exacto, yo lo pondría así. La Virgen Católica es bíblica, mientras que la María protestante no es bíblica. Si te fijas, ¿Cuál es la María protestante para ti? ¿Cuál es? Ok. La Virgen Católica es la nueva Eva, que nació sin la mancha, fue concebida sin la mancha del pecado. La Virgen Católica es la María bíblica que cumple la promesa de Génesis 3:15, mientras que la María protestante es una mujer que nació con la mancha del pecado, es una mujer que pecó, es una mujer que realmente no cumple Génesis 3:15. Realmente la María protestante no es lo que la Biblia presenta. Mientras que la Virgen, a la María que yo conozco. Es que mira, la María de la Biblia nació sin la mancha del pecado, mientras que la María protestante, ella nació con la mancha. Entonces, los protestantes tienen una María que no es lo que presenta la Biblia. Pero mira, me quiero regresar al punto porque yo creo que ahí sí pudimos avanzar un poco. Al punto de que... Dame la oportunidad que te presente a María, la que yo conozco. Es que yo la conozco, pero yo creo que lo que te expliqué de cómo Eva fue causa secundaria de la caída, cómo Eva fue instrumento para la caída, sí. Y ningún pecador, por muy grande pecador que haya sido, nadie, ningún grande pecador tiene esa instrumentalidad y esa causa secundaria de la caída, como la tuvo Eva. Lo mismo vemos en la nueva creación. Ningún santazo, ningún supersanto tuvo la participación, la instrumentalidad y la causa secundaria que tuvo la Virgen. Dios escogió a la Virgen para, por medio de ella, darnos al Mesías. Así como Satanás engañó a la primera Virgen, a la primera Eva, para, por medio de ella, que viniera el misterio de la iniquidad, que viniera la caída. Tanto la primera Eva es secundaria, es instrumento secundario, como la nueva Eva es instrumento secundario, causa secundaria. Las dos tienen participación peculiar, una para la caída, la otra para la redención. Pero mira, esto que te estoy diciendo, los padres de la iglesia lo dicen. Claro, claro. No, yo te entiendo que los padres lo dicen. Lo que yo te quería nada más puntualizar es que hay mucho protestante que ofende a María, ¿no? Miriam se llama, de hecho. La ofenden muchísimo. Y yo he escuchado muchos protestantes que la han ofendido. Yo, por cierto, no estoy de acuerdo con muchos. Ni siquiera soy parte de la iglesia evangélica. Me odian ahí, por lo menos algunos. Y han ofendido mucho a María. Pero la María que yo conozco es una mujer que obedeció, era humilde, sabia. Dice que se ponía a pensar cosas como, tengo que estar en los negocios de mi padre, dice Jesucristo, y María dice, ¿qué habrá dicho? Pero se pone a pensarlo. Eso no lo hace cualquier mujer, yo entiendo. Lo que pasa es que una cosa es no respetarla, que está muy mal, porque sin duda alguna, de hecho, yo siempre lo he recalcado, vamos a ir al paraíso y cuando entremos ella va a estar ahí seguro, fijo.
Pero otra cosa es precisamente lo que la Biblia no nos dice. Y perdóname, pues es que Okay. soy con la escritura. Pero Obviamente mi pensamiento va a estar ahí. Eso es lo que yo, pasa, ¿no? yo ahorita, con un par de preguntas, yo te puedo mostrar que aunque sí, o sea, sí crees cosas que son parte de la Virgen María de la Biblia, pero hay cosas que la Biblia enseña y que tú no las crees de la Virgen. Te voy a dar Por una ejemplo, que no enseña la Biblia. ok, pero como soy yo el que ahora el que ahora te Ah, sí, está sí, es verdad. diciendo, por ejemplo, ¿tú crees que la Virgen es tu madre espiritualmente en el orden de la gracia? Que la Virgen es mi madre en el orden de la gracia. Espiritualmente, ajá. Bueno, no, la verdad es de que no, no puedo omitir esa opinión. No, no estoy Ok. seguro. No Ok, estoy seguro de eso. entonces, esta es la primera cosa que te voy a mostrar que la Biblia enseña y que Ujú. tú no la crees. A ver. No porque tengas malicia, es porque nunca te lo han enseñado. ¿Tienes tu Biblia? No sé si puedes ir, por Sí, favor, a me imagino que Apocalipsis 12, he aquí tu, 17. perdón, Apocalipsis. Sí, Ah, pensé que capítulo me ibas a 12. mostrar aquí tu hijo, aquí tu madre. No, ese No. también. Ese también, pero hay otro. Es Apocalipsis 12, 17. Ah, ya. Veamos, 12, Pero 17. también está ese, cuando Cristo le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y a ella le Ujú. dice, ahí tienes a tu hijo. Algunos Sí, han dicho que pareciera como que es una redundancia, ¿no? Decir, ahí tienes a tu madre, y luego decir, ahí tienes a tu hijo, y no es una redundancia, es la relación. Ella es nuestra madre, o sea que Cristo nos entrega a nosotros a ella, fíjate lo que ujú. hizo Cristo. Cristo nos entregó a ella, pero también lo que hace es que a ella nos la dio a nosotros por madre. Pero bueno, ya estás ahí Sí, en pero ¿por qué Apocalipsis decís, 12. sí, por qué decís que nos la dio por madre? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ok, solamente para aclarar, cuando dice el resto de la Sí. descendencia, está hablando el resto de los hijos de ella. De hecho, en otras traducciones, de hecho, la palabra ahí para descendencia es hijos, Ujú, es simiente ujú, o hijos. Ok, ujú, el resto de los hijos de ella. Ahora sí, ¿qué ujú. dice después del resto de los hijos de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y retienen la fe en Jesucristo. Ok. Entonces ahí dice que esta mujer, que es aborrecida por el dragón, Ujú. es la madre de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, ella es la madre de los cristianos. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Son los Sí. cristianos. Y ahí dice que la descendencia de ella no solo es Jesús, dice el resto. Tú dirás, pero José, ¿por qué dirá el resto? Porque el que es hijo de ella es Jesucristo. Entonces tienes a Jesucristo, que en el versículo 5 se habla del hijo, que el hijo que rige con vara de hierro a las naciones. Y acá en el 17 te habla de los otros hijos. ¿Y quiénes son los otros hijos de ella? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿ves? Entonces, por eso yo te decía que la Virgen María de la Biblia es la Virgen católica. De hecho, tal vez no te diste cuenta, pero fíjate yo cómo hice la comparación. Dije, Ajá. la Virgen católica es la bíblica, mientras que la María protestante, nota que cuando digo protestante nomás digo María, no digo Virgen. Tú me puedes, si, si tú, si tú hubieras detectado, me hubieras dicho, a ver, José, ¿por qué Tenés cuando, un problema ahí. por qué no, de hecho no, ¿por qué a la católica le dices Virgen y por qué a la Ajá. protestante nada más la señalas como María? Y yo te voy a decir por qué. Porque Ay, ay, ay. porque los protestantes no creen en la perpetua virginidad, no creen en la Claro. perpetua virginidad de María. Por eso no le Pero llaman virgen, por eso le dicen María como si fuera la vecina o qué sé yo. Y ella, para no darte, José, perdóname, para no darte la respuesta típica de que realmente recuerda que nosotros creemos que la madre aquí es Israel y los hijos los gentiles y toda esa cuestión, pero te acabas de meter en un problema. A de ver si te hecho, puedo echar gol yo. de Por lo hecho, menos 1-1 que quedemos, porque si no estamos mal. Mira, acabas de decir que los protestantes no creen en la perpetua virginidad porque no le llamamos virgen. al ¿Estamos de menos, acuerdo ahí? sí, al menos en el tiempo actual en Hispanoamérica, porque yo sé que los A ver. protestantes originales
creían. De hecho, yo tengo un video donde muestro cómo Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, entre Sí, otros es protestantes, verdad. Bullinger, yo muestro. Eso lo sé, pero no estoy Por hablando eso de no soy ellos. luterano. Ok, y no estoy hablando de ellos, estoy hablando de la gran mayoría Ajá. de protestantes, llámese bautistas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová. Todos ellos no creen en la perpetua virginidad, y por eso no le llaman virgen, por eso dicen María. Nosotros decimos virgen porque sí creemos en la perpetua virginidad. Ok, mostrame un texto después del nacimiento de Jesucristo donde se le llame Virgen a la Virgen María. No es necesario. Ah, ¿y por qué no? Ah, por la tradición, ya me acordé, de tener razón, sí. No, 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 no es necesario porque ¿Por nosotros qué? sabemos que ella es virgen, principalmente basado en la profecía. ¿Cuál profecía? ¿Una virgen concebirá y dará luz? Exacto. Precisamente, o sea, yo solamente estoy recalcándote algo. O sea, yo entiendo que creas eso por la profecía. Creo que viene a ser como Pero Isaías. tú también deberías creerlo, ¿no? Mi punto es que parece que los apóstoles eran protestantes, porque nunca le dicen virgen. Jamás. Sí dicen Esto tú no lo María, la sabes. madre del Señor. Estamos de acuerdo ahí. Sí, pero Pero no dicen esto, la Virgen Madre del Señor. No lo sí, dicen. pero esto tú no lo sabes. Recuerda que ¿Cómo? tú no, sí, o sea, tú no puedes afirmar eso. Tú no puedes afirmar que los apóstoles no la reconocían como una virgen, porque el Nuevo Testamento, número uno, nunca intenta darnos un recuento exhaustivo de cómo ellos veían a la Virgen. O sea, No, pensar, Jorge, en serio. o al menos que tú creas lo contrario. ¿Tú crees que el Nuevo Testamento tiene como propósito darnos un recuento exhaustivo de absolutamente todo? Todo lo que creían y todo lo que decían y pensaban de la Virgen. Sí, referente a doctrina, fe, moral, conducta, sí, creo. Tampoco es No, pero que no el te Nuevo pregunté Testamento sobre nos moral y diga, conducta, te pregunté sobre la Virgen, porque estamos hablando acá, sí, lo que tú pero dijiste. es doctrina, ¿no? Le estás dando vuelta, ya le estás dando vuelta porque, mira, cada vez que te enseño algo y te muestro algo, no dices nada, te brincas de tema. Por ejemplo, mira, te mostré que la Biblia dice que la Virgen María es la madre de los que guardan los mandamientos de Dios Sí, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y pero sabes puede cómo te ser. quedaste? No dijiste nada. ¿Sabes lo No, que te estoy hiciste? diciendo que es Te Israel. brincaste, ¿perdón? Israel es esa madre. No. Si lees el contexto, la mujer es la Virgen María. No, Isaías 9:6 dice, hijo nos es dado y está hablando Israel. No, pero no estoy hablando de Isaías, estoy hablando de Apocalipsis capítulo 12. Claro, pero ¿Quién dio a luz al hijo varón que va a regir con vara de hierro a las naciones? en sentido espiritual Israel, No, dije que quién dio a luz al verbo encarnado, a Jesucristo. al verbo encarnado María, Ok. pero Apocalipsis está Entonces, hablando de entonces una... si la Virgen María dio a luz al Mesías, ¿por Sí, qué no la reconoces a ella como su madre? es que la reconozco como su madre, Ok, pues pero Apocalipsis dice que no solamente ella es madre de Jesucristo, sino que sí, ella es madre de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No entiendo por qué, o sea, por un lado lo confiesas con la mano derecha, bueno, para ser sincero te obligué, te fui llevando de la mano hasta que aceptaras que la que dio a luz a ¿no? Jesucristo, Pero si todos aceptamos eso. pues no al principio, puedes regresar el video y dijiste que Israel. Y yo te dije, oye, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando que quién dio a luz al Mesías, quién dio a luz a Jesucristo. Tú respondiste inicialmente Israel. O sea, No, y yo te dije, te lo dije en sentido espiritual, porque una cosa no, es Isaías 9:6 y otra cosa de hecho es lo es contrario, la de hecho es lo Virgen que contrario, concebirá. de hecho es lo contrario. Jesucristo desciende del Israel según la carne. Pero no estamos hablando no estamos hablando de la genealogía de Jesucristo, estamos hablando de quién es la madre, quién lo dio a luz, y esa es la Virgen. Claro, Bueno, y de eso está hablando Apocalipsis 12. Y en ese es que ahí está contexto, el tema, que Apocalipsis 12 no puede estar hablando de María. dice quién.
O sea, lo que pasa es de que todo Apocalipsis, de hecho, es muy simbólico y cuando estamos hablando de Apocalipsis 12, sí, tenés razón, tenemos también que hacer una conexión con Apocalipsis 17, en donde habla de otra mujer. ¿Y esa quién A es? ver, ¿María Magdalena pero ¿qué o es tiene que un ver, reino, qué tiene una que ver, iglesia? qué tiene que ver el lenguaje metafórico o el lenguaje simbólico, que eso todo el mundo lo sabe? ¿Qué tiene que Ujú. ver ese lenguaje con el hecho de que la Virgen María dio a luz a Jesucristo? O sea, no Es que entiendo por qué María dio a luz mezclar. a Jesucristo como la señal. ¿Cuál era la señal? Que una virgen No, iba a concebir. eso fue real. Fue real. Jesucristo se Claro que hizo fue carne. real. Claro, no, yo creo que fue real, porque yo no creo que José fuera el padre de Jesucristo como algunos están enseñando, Ok, sino que entonces, entonces, Apocalipsis 12 está solo diciendo. déjame que te dé mi punto para que No, es que le está dando muchas vueltas. Le está No, dando no, muchas no, vueltas. si no, yo no te puedo forzar a que me permitas dar el punto, pero yo creo que no le estoy dando vueltas, sinceramente, Yo porque creo que estamos sí. hablando de Yo algo creo que sí, totalmente. porque te dije, yo te puedo mostrar que la Biblia enseña cosas de la Virgen que ni tú crees. Y tú dijiste, ¿como cuál? Y te lo mostré. Que no, no se le llama virgen después de que nace el niño. No, no me refería a eso. Estábamos hablando porque te hice una pregunta. Te dije, Ok. tú reconoces que ella es tu madre en el orden de la gracia espiritualmente? Es Y, que, mira, mira, Adolfo, no, permíteme terminar. a ver, Porque dale. tú cuando ves que te voy a exhibir Pero en tu ¿cuál exhibir? inconsistencia, sí, exhibir es dejar bien claro que estás siendo inconsistente. Te pregunté, crees que ella es tu madre en el orden de la gracia espiritualmente? Tú Ajá, contestaste que no, que tú no podías aceptar eso. Y yo te dije, ¿tienes tu Biblia? Me dijiste, sí, tengo mi Biblia. Dije, ¿puedes ajá, leer Apocalipsis 12:17? Y lo leíste. Y ok, claramente dice ahí que ella es la madre de los que guardan los mandamientos de Dios y sí, tienen el testimonio de Jesucristo. sí, ¿Ok? Intentaste escapar diciendo que no es la Virgen, que es Israel. Dije, oye, pero si lees el contexto, está hablando de Jesús, que es el niño varón que la mujer dio a luz y dice que el resto de los hijos de ella son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces estás brincando de una cosa a otra y ya te mostré, al menos en ese aspecto de la maternidad de la Virgen, te mostré que es algo que tú no reconoces. ok. A ver, más allá de reconocerlo, ¿podrías mostrarme algún texto, si te parece, de donde un solo apóstol le llame madre a María, por ejemplo? No te lo puedo mostrar de la Ok, misma manera que tampoco, de la misma manera que tampoco te puedo mostrar un texto donde Jesús la llame madre. O sea, es que las cosas que pides son raras. O sea, ¿quién ok. pediría ese tipo de cosas? Como si un ateo me dice, José, ¿me puedes mostrar un texto donde Jesús la llame madre? Pues es que no tengo, o sea, ¿por qué pedir algo de esa naturaleza? O sea, ¿cuál sería el propósito de pedir ese tipo de cosas? La Biblia nunca intenta darte relatos de cómo se dirigía uno al otro. No lo tenemos eso en la Biblia. O tú sí puedes darme un texto donde Jesús la llame madre. Pero los apóstoles sí dicen su madre. Y estaba su Mira, madre en la cruz, y estaba su madre en Pentecostés, yo sé, y claro, es que eso no lo etcétera. niego, pero es que eso no lo niego, eso lo acepto. De hecho, yo uso ese argumento porque tú sabes que hay unos grupos, yo sé que tú no, pero hay unos grupos Ajá. raros que dicen que en la realidad Jesús no se encarnó, que no tomó carne de la Virgen y ellos utilizan un argumento de esa naturaleza. Ellos dicen, ves, Jesús nunca la llama madre y yo utilizo todos los versículos que tú estabas trayendo a la mesa, yo los uso. Yo les digo, Yo sí, tampoco pero creo que tomara carne en oh, sí. bueno, entonces mira, ya, sin No, querer pero queriendo. te soy No, honesto claro, para que yo no. sé que estás siendo honesto, pero Ajá, honestamente estás equivocado, puede porque ser. Jesucristo tomó la carne de la Virgen, si no, no existe la encarnación. Ok, mira, pero no quiero olvidarme del punto que te venía haciendo, ¿ok? Mira, Ok, prácticamente tú dijiste o diste a entender eso, fíjate. Eso va a ser lo último, ¿eh? Esto va a ser lo último. Pero ojalá que esto lo medites a y ahí ver. te va, mira. Prácticamente diste a entender. Como no me puedes mostrar, José, un texto donde los apóstoles la llamen madre, Ajá. por lo tanto, no hay un fundamento para creer
que ellos la llamaran o que la vieran como madre. Exacto. Si ese argumento fuese verdad, si ese argumento probase algo, estaría probando demasiado. Porque con ese mismo argumento estarías entonces diciendo que María no es la madre de Jesucristo, porque tampoco yo te pudiera mostrar un texto bíblico donde Jesucristo la llame madre. Entonces, si tú fueses consistente, el mismo argumento que usas para negar que los apóstoles vieron o que tenían a la Virgen por su madre, pues tendrías que decir lo mismo de Jesús. Como yo no te puedo mostrar un texto donde Jesús la llame madre, pues por lo tanto, entonces Jesús no la veía como su madre y no era su madre. Entonces, ¿Me vas a dar chance de explicarte eso? Si lo haces breve, sí, porque luego te empiezas a brincar otras cosas. A ver, quiero escucharte sobre este último punto. No, no me estoy brincando, José, de verdad. A ver. Te escucho. Sí, pero yo te escucho. En primer lugar, de hecho, dice muy claramente que los hombres sabios, estos del oriente, los magos, lo que sea, como le quieramos decir, dice que encontraron al niño en un pesebre Y a que su madre. y a su madre. Sí, pero eso no es Pero es una lo prueba, que. porque es el Espíritu Pero es que no Santo que nos necesitas está prueba, diciendo. porque tú y yo sí estamos de acuerdo en que la Virgen es madre de Jesús. Pero no fue eso lo que tú dijiste. Lo que tú dijiste, puedes Pero déjame que te mostrarme. explique, No, yo José. sé, pero es que estás dando una explicación. Tú me recuerdas como a las personas que les hacen una pregunta y te dan una respuesta maravillosa. El problema es que esa respuesta maravillosa no tiene nada que ver con la pregunta. Pero no me vas a dejar que te explique. Yo no tengo problema, ni quiero No, sí, estresarte tampoco, créeme. es que ya dijiste, citaste el pasaje de los magos que encontraron al niño con su madre. Y hay Sí. otros, muchos pasajes donde dice que su madre y su Sí. madre y su madre. Pero no fue eso lo que tú me pediste. Lo que tú me pediste No, fue, sí. no, yo sé, pero quiero terminar. Dijiste, José, ¿puedes mostrarme un A texto ver. bíblico donde los apóstoles, perdón, donde los apóstoles la llamen madre? Y yo te dije, no, no puedo mostrarte eso. Me dices, ya ves, ellos no la veían como su madre. Entonces yo te estoy diciendo, de la misma manera que yo no te puedo mostrar un texto bíblico donde la llamen madre, tampoco te pudiera mostrar un texto bíblico donde Jesús la llame madre. Pero no se sigue que los apóstoles no la tuvieran por madre o que Jesús no la tuviese por madre. Ese es el punto. Y te quieres salir por la tangente diciéndome que los magos encontraron al niño con su madre o los apóstoles diciendo que vino su madre y sus hermanos. Eso yo ya lo sé. No necesitas convencerme porque tú y yo ahí sí estamos de acuerdo. Lo único que hice fue mostrar que tu argumento no tiene sustento. Y si probase algo, estaría probando demasiado, porque no solamente estarías negando la maternidad de la Virgen para con los apóstoles, también estarías negando la maternidad para con Jesús, porque de la misma manera que no te puedo mostrar un versículo que llame, donde Jesús llame, perdón, los apóstoles la llamen madre a la Virgen, Ujú. tampoco te pudiera mostrar un texto donde Jesús la llame madre. Bueno, yo podría explicar eso realmente, pero bueno, está bien, está bien. Tampoco te quiero estresar. No, 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 Eh, créeme que no estoy estresado, pero es que, o sea, lo que quisiste hacer es que los magos de Oriente llegaron y encontraron al niño con su madre, pero pues eso no prueba lo que tú dijiste. es que yo lo podría explicar y lo probaría, pero no te puedo obligar a que me des chance. O sea, está bien, dejémoslo así. No, No pasa Adolfo, nada. Adolfo, el argumento ese no lo vuelvas a usar porque, como acabo de mostrar, te van a Si me das refutar. un minuto, te lo compruebo. En un minuto, a ver, pero no, a mí más bien me En un gustaría. minuto. No. A mí más bien me gustaría que me digas qué opinas de la refutada que te di de este último argumento. Súper refutado. ¿Ahora me das el minuto? No, es que eso no estás interactuando. Yo te estoy diciendo que no debes pedirme o no debes esperar que haya un texto bíblico donde los apóstoles le Ujú. llamen madre a la Virgen, porque tampoco tenemos un texto bíblico donde Jesús la llame madre. Sí, es verdad. ¿Ok? Es Entonces, verdad. ¿para qué usar ese argumento si no tiene sentido? Porque si me das un minuto, yo te lo explico en un A minuto. ver, te 60 escucho, segundos. 60 te segundos escucho, nada más. te Bien. escucho. Lo que estoy diciendo literalmente es de que el Espíritu Santo inspiró a muchas personas a decir que María era madre de Jesús.
siendo que no inspiró a decir a personas que también los creyentes eran hijos de María, por ejemplo. Ese es mi punto. O sea, no estamos hablando Ahora acá si Jesús le llamó madre o no te no. entendí. ¿Puedes repetirlo? No se entendió. ¿Puedes repetirlo? A ver, el Espíritu Santo inspiró a muchas personas a decir su madre María, su madre María, su madre María. Eso lo inspiró el Espíritu Santo. Es decir, cuando los escritores bíblicos, cuando los escribas bíblicos estuvieron dictando esas cartas, se les estuvieron dictando esas cartas y ellos escribiendo, el Espíritu Santo inspira para que digan su madre María, literalmente, ¿no? Aunque Jesús no le ha llamado madre. Ahora, lo que no existe es los cristianos son hijos también de María. Eso no existe. No que los cristianos le llamaran madre, literalmente, pero por lo menos decir, los cristianos son hijos de María, y eso dejarlo como una enseñanza bíblica. No existe eso. Ok, mira. Número 1. Yo te respondí porque fue lo que tú pediste. Tú me pediste. ¿Puedes darme un texto bíblico donde los apóstoles la llamen a ella madre? Y yo te respondí que no. Y te respondí que tampoco te puedo dar un texto bíblico donde Jesús la llame madre. Lo que tú pediste es lo que yo te respondí. Ahora, acá ya estás mencionando algo y te lo refuto. Porque resulta que el Espíritu Santo sí inspiró, y de los labios del Verbo de Dios, Jesús le dice a uno de sus apóstoles que la Virgen es su madre. Ahora, al menos que estés preparado para decir que lo que salió de los labios de nuestro Salvador en la cruz del Calvario no es algo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, qué curioso. O sea, sí me sorprende que digas esto, que el Espíritu Santo no inspiró en un pasaje donde se diga que la Virgen es madre de un apóstol, cuando Jesucristo mismo lo dijo con sus labios, estando en el momento cumbre, en el momento más cumbre, cuando está en la cruz del Calvario, hace esa declaración. Y el segundo punto que quiero traer para terminar de refutarte es lo que vimos. Apocalipsis 12:17 claramente dice que el resto de los hijos de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo no se está refiriendo a los cristianos, entonces no sé a quién se está refiriendo. Si estás listo para decir que ahí, cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, si estás preparado para decir que esos no son los cristianos y que por lo tanto no son los hijos de la mujer, wow. Entonces me asombraría, porque digo, ¿estás dispuesto a negar todo eso con tal de no aceptar a la Virgen por tu madre? No, no, para nada. De hecho, Apocalipsis 12 son los cristianos. Apocalipsis 14 también lo vuelve a repetir. Aquí está el testimonio de los santos, los que guardan el mandamiento de Dios y retienen la fe en Jesús. Ok, y quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esto porque uno siempre, después de este tipo de intercambios, uno puede quedar con el sabor de boca de que es así como que yo contra ti, ¿no? Como que interpretación contra No, interpretación. para nada. No, yo sé, pero a donde quiero llegar es que es normal, ¿eh? No lo digo, o sea, no lo digo como algo malo. Es normal que uno sienta que uno está así va y viene, va y viene, va y... es normal. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Sí. Si José tiene razón, entonces lo natural es que vaya yo a los primeros padres de la iglesia y que yo encuentre algo de la misma naturaleza de lo que me dijo José. Ahora, si José está mal, si lo que me dijo José es falso y yo, Adolfo, estoy en lo correcto, entonces yo esperaría que mi postura yo la pueda encontrar en los padres de la iglesia. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que cuando vas a los padres de la iglesia, se refieren a la Virgen en los mismos términos en los que he venido tratando de compartir y persuadirte. Pero lo que tú crees no lo vas a encontrar en los padres de la iglesia. Entonces ahí tú tendrías que hacerte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si yo tengo la sana doctrina y José tiene la falsa doctrina, por qué mi postura brilla por su ausencia en los padres de la iglesia? ¿Y por qué la postura de la católica, que es la gran ramera, por qué la postura de ellos es la que sí aparece en los padres? Yo te voy a decir lo que yo llegué a pensar cuando yo no quería aceptar nada. Yo llegué a pensar que la malvada iglesia católica había corrompido los manuscritos de los padres, para que veas cómo yo estaba dispuesto a aceptar ese tipo de cosas. Yo estaba dispuesto a pensar que la iglesia católica corrompió los escritos de los padres para tratar de defender sus doctrinas. Obviamente eso es demasiado, es prácticamente pensar que toda la historia es una conspiración para engañar a los seres humanos. Eso es demasiado, yo no estoy dispuesto a creerlo. Entonces yo te invito a eso, a que busques a los padres y que te des cuenta qué cosa creían los padres, lo que tú presentaste o lo que yo traté
lo que yo traté de presentar, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pues vamos a dejarlo aquí, querido. Tengo acá tengo un par de personas. La verdad que estoy sorprendido que me han esperado por bastante tiempo. Son dos, Michael y Matías. Muy bien. Pero podemos en otra ocasión continuar. Gracias nuevamente. Pues muchas gracias, Adolfo. Te cuidas, Dios te hermano. bendiga. Que tengas buenas noches.